Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 con 30 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar con nosotros. En este día, miércoles 22 de junio, tiempo que aprovecho precisamente para enviar un fuerte abrazo solidario de felicitación a todo el gremio de maestros y maestras de nuestro país. Se trata de un sector que se esmera precisamente para poder enseñar a costa de cualquier inclemencia que se presente en la formación académica de los estudiantes. Así es que vaya en especial para todos los maestros y maestras de nuestro país un fraterno saludo de felicitación hoy, este día que se celebra el Día del Maestro. Así es que un saludo muy especial para mi querida madre, mi hermana, mis primas también, que pertenecen orgullosamente a este gremio. Yo creo que también uno de nuestros invitados, saludo a Guillermo Gallegos esta mañana, vicepresidente de la Asamblea Legislativa y diputado del partido Gana, que nos acompaña, que sé que también tu origen viene de la raíz de una maestra también, sí, ¿no? Muchas gracias, Ernesto, muy buenos días. Igualmente yo quiero sumarme a tu felicitación que haces para todo el gremio de maestros en nuestro país. Hoy celebran su día y sí, como tú lo dices, pues mi madre tuvo ese privilegio quizás también de ser maestra de muchas generaciones, así es que un abrazo para todos los maestros de nuestro país. Y se trata de un sector que está lidiando con una serie de situaciones como otros, especialmente cuando se trata de ver la parte de responsabilidad social que debe de tener el Estado con ellos, como es el tema de las pensiones, Memo, que este es uno de los grandes temas de discusión en la Asamblea. Por cierto, es parte de lo que se analiza mucho hoy en día y se espera pues se saque una buena ley para que podamos tener pues precisamente dignificadas pensiones, ¿no? Sí, el gremio de maestros, así como otros gremios, pero quizás los maestros es muy reiterado escuchar y lamentar las pensiones que tienen hoy en día, unas pensiones que difícilmente les ajusta para poder sobrevivir o vivir. Afortunadamente ya hay un esfuerzo importante que está dirigiendo el presidente Bukele para presentar a la Asamblea Legislativa en un espacio no muy largo una reforma a las pensiones. Ayer escuchaba al ministro de Trabajo, a Rolando Castro, hablar de que el nivel de avance que se tiene ya es bastante importante. Yo no sé realmente todavía cómo es que va a venir el proyecto que se va a presentar, pero sí de algo yo puedo estar seguro, que cualquier cambio, modificación o nueva reforma que se lleve tiene que tener como objetivo fundamental y principal, y sé que ese es el camino que lleva, el que se está preparando, el de mejorar las pensiones de todos aquellos que pues tienen una pensión que realmente no es una pensión que les logre sacar sus necesidades durante un mes. Así es que estamos también esperándolas nosotros como Asamblea Legislativa. Entiendo que ha tenido un poco de retraso por todo esto de lo que ha sido el tema de seguridad, pero pues estamos muy ansiosos de conocer y sobre todo aprobar una mejora en las pensiones para todas aquellas personas que hoy en día pues tienen una pensión, como lo he dicho, que no es suficiente para poder sobrevivir en un mes. Así es que van esas palabras también con ese propósito de poder reconocer la labor de todo el gremio de maestros este día, los docentes que a diario hacen esa labor y ese espíritu con mucha bondad y lucha precisamente en la formación de estudiantes. Felicitaciones.
Memo, el día de ayer se da una tercera prórroga, precisamente se aprueban 30 días más para el régimen de excepción. ¿Sí? Sí, solo es la cuarta prórroga. ¿Sería la cuarta o la tercera? Hay una discusión. La primera, empezamos marzo, abril, mayo. Ok. Desde que inicie entonces se toma ya como cuarta. Okay, bueno, veamos. Sí, la verdad que es la tercera prórroga. Es la tercera. Tienes tu razón, es la tercera prórroga del régimen de excepción. Cuéntame tus valoraciones al respecto. Has sido muy enfático tú desde un principio en la necesidad de poder confrontar de manera contundente la delincuencia. Bueno, yo no me puedo expresar más que satisfecho de lo que se ha logrado con todo este esfuerzo que por primera vez en la historia de nuestro país, después de que surge tristemente el problema de las maras o pandillas o terroristas en El Salvador, nunca se había hecho. Yo le he dicho, aquí hubieron intentos o semi-intentos o simulación de intentos de querer acabar con las pandillas, llegando al colmo de que partidos políticos como Arena y el FMLN pactaron con ellos, acordaron con ellos dinero incluso del presupuesto general de la nación para lograr votos en campañas electorales. Hoy sí, por fin, un presidente de este país decidió de una manera contundente, Ernesto y amigos televidentes, acabar con este problema. Y es que si la presidencia del país no tuviera esa decisión, realmente esto no pasara. Todos conocen que yo, muchas de las cosas, o casi todas las cosas que hoy en día se están aplicando, yo las venía proponiendo, las venía mencionando, y tuve una lucha frontal, he tenido una lucha frontal incluso en los peores días y en los peores momentos del accionar de las pandillas en contra de ellos, a tal punto que lo tengo que decir porque es verdad, fui o quise ser asesinados por ellos. Hubieron intentos de quererme causar daño a mí y gracias a Dios pues se logró detectar este tipo de situaciones a través de escuchas telefónicas, principalmente por la Fiscalía y la Policía. Pero bueno, hoy tenemos una realidad. Hay más de 41,000 aproximadamente. Sí. El dato con el que hemos amanecido son 41,000 terroristas. Sí. Más de 41,000, con 41,200 terroristas. 700, por ahí andan capturados hasta el día de hoy. Y de eso, quizás una de las satisfacciones más grandes que yo me voy a llevar al final de mi carrera como diputado, como político, es haber dado este paso importante y haber logrado darle al pueblo salvadoreño la tan ansiada seguridad pública que no vivimos, como yo le he dicho, desde allá por el 1973-74, cuando surgen los primeros intentos de la guerrilla en nuestro país y comienza una situación de inestabilidad e inseguridad en todo El Salvador. Es decir, que en este país hay generaciones completas que no han conocido, no habían vivido lo que hoy en día están viviendo, tranquilidad y seguridad. Guillermo, uno de los elementos que determina precisamente esta aprobación es precisamente, o esta extensión, es como bien lo veíamos ahí, el numeral de las cifras precisamente de personas detenidas en el marco del régimen. Son 88 días los que se tienen. La oposición ayer hubo 15 votos, creo que en contra, ¿no? En contra, sí. Señala falta de argumentos para poder... de argumentos. ¿Cómo valoras tú esto? ¿Hay una falta de argumentaciones para, de alguna manera, sostener esta ampliación? Bueno, tenemos una oposición cobarde, una oposición pobre, por decirlo así, en este país con respecto a este tema y a otros temas. Realmente a mí me da hasta pena ajena escuchar los argumentos que ellos dan en el Pleno. Yo estuve escuchando intervenciones de 4 o 5 diputados. Recuerdo que fueron 3 diputadas del FMLN y 1 de Arena. Pero en ningún momento, bueno, a excepción de la diputada Anabel Belloso, una tan sola vez en sus intervenciones dijo pandilleros.
El resto de todo lo que dijeron, decían la criminalidad, los criminales, los no sé qué, pero no tienen ni el valor de decirles pandilleros ni terroristas. Esto te dice mucho. Yo escuché el día de ayer todas sus intervenciones y hacen unas declaraciones no en el punto. Realmente lo que se dedican a atacar en sus intervenciones son las intervenciones que ya habíamos hecho diputados que estamos de acuerdo con esto, a señalar todo lo que habíamos dicho, pero no se centran en el punto. ¿Y cuál es el punto principal en todo esto? Poderle dar a los salvadoreños tranquilidad, seguridad, y que la gente se sienta en paz y poder tener esa sensación de que no le va a pasar nada, ni dentro, ni fuera, ni en cualquier parte de este país. Y a Dios gracias, esto nosotros lo estamos logrando, lo estamos poco a poco consiguiendo, y a mí me da una satisfacción muy grande, Ernesto y amigos televidentes, que donde uno va siempre hay expresiones de satisfacción de la gente, que le dicen, mire, muchas gracias, llamadas o a través de redes sociales. Un amigo, Mario, un transportista, me decía, Guillermo, no sabes cómo esto nos está ayudando. Nosotros teníamos que pagar 10,000, 20,000 dólares al final de año en el famoso, entre comillas, aguinaldo que pedían. La extorsión era de 3,000, 4,000 dólares mensuales. Es decir, pero aquí había un negocio. Esto era la extorsión hizo que familias enteras de algunos de los miembros de los pandilleros se involucraran en todo esto. Y por eso la gente sin mucho conocimiento dice, es que él no era pandillero, es que él no estaba metido en eso. Pero yo realmente daría un consejo, si lo quieren tomar o no, no metan la mano o no quieran defender a alguien en particular si realmente no lo conocen. Puede ser que no sea una persona que esté tatuada como pandillero, pero puede haber sido un colaborador, una persona que avisaba, una persona que se beneficiaba de todas estas extorsiones. Y solo ese hecho ya lo convierte en un miembro de una asociación ilícita, porque se está beneficiando, porque sabía que ese dinero que estaban utilizando para cualquier cosa donde vivían era producto de un delito, de una extorsión. Y tristemente esto los convierte en miembros de este grupo de terroristas. Entonces, yo no quiero decir tampoco, y tengo que reconocerlo, que pueden haber capturas que tal vez no eran o no son. Iba justo a hacerte esa consulta, porque hay una serie de instituciones que de alguna manera señalan que se están cometiendo ciertas, digamos, violaciones de derechos de personas que a lo mejor no tengan nada que ver con estos grupos pandilleriles y que han sido capturados. Bueno, en primer lugar, Ernesto, todo está dentro del marco de la ley. El régimen de excepción no lo inventamos los diputados actuales que estamos en esta legislatura. Eso data o viene desde 1983, del 20 de diciembre de 1983, que es aprobada la Constitución de nuestro país. Desde ahí se establece el régimen de excepción. Y durante el régimen de excepción se establecen todos estos mecanismos que se están aplicando en este momento. Otra cosa hay que decirlo, este régimen de excepción no es, si es cierto que es a nivel nacional, no se está aplicando para todas las personas. Yo he puesto ejemplos como el día domingo en la noche, quizás hubo uno de los conciertos más concurridos en este país. Viene una artista colombiana que los jóvenes siguen mucho y el estadio Cuscatlán estaba lleno. Allí no hubo policías ni autoridad queriendo capturar a estos jóvenes. Sin embargo, sí se captura gente en otros lugares. Ahora, no quiere decir tampoco, vuelvo a decir, es legal porque se establece en la Constitución y está aprobado por debida forma por más de 63 diputados.
63 diputados es lo mínimo que establece una aplicación como el régimen de una normativa para ser aprobada. Exacto. Entonces, ahora, no es infalible tampoco. Puedan haber errores, con lo cual yo he dicho, bueno, lo siento mucho, me disculpo, siento una pena por esta gente que pueda estar en este momento pasando una situación como esta, pero el sistema también ha demostrado que funciona. El fiscal general mencionaba hace 2 semanas, que es el último dato que yo tengo, pero voy a actualizarlo al nomás salir de aquí, habían casi, no es que habían casi, eran 430 personas que habían recobrado su libertad, porque se había determinado que no eran terroristas, que no eran pandilleros, pero el resto, la gran mayoría de todos estos sujetos sí son terroristas. Esto también el régimen ha podido evidenciar otra cosa, Ernesto. En una primera apariencia, tú ves una persona y no parece terrorista, pero cuando tú la descubres una parte de su cuerpo, tú le ves las letras o números o cualquiera de estas cosas que ellos se tatuaban, simbología. Y entonces tú dices, esta señora o este señor, parecía un trabajador, una persona buena. Esta señora parecía una ama de casa, una señora que se dedicaba a vender cualquier cosa en su tienda o en su colonia o en el mercado. Entonces tú te das cuenta el nivel de cómo esto había avanzado en nuestra sociedad. Y eso es lo que la autoridad está haciendo, quitar, como yo lo llamo, este cáncer agresivo, dañino, que estaba invadiendo todo nuestro país. Y vale la pena reconocer el esfuerzo de los verdaderos héroes, como yo le llamo. Nosotros para esto nos pagan como diputados para hacer estas leyes, pero hay que distinguir 2 tipos de diputados: los que estamos en contra de los terroristas y los que no están en contra, que es Arena, FMLN, Vamos y Nuestros Tiempos. Y hay que decirlo así, la gente tiene que saberlo, y ya lo saben. Hay unos que votamos y otros que no votamos. Hubo 3 diputados, prácticamente Arena, FMLN no votaron, ¿no? Arena y FMLN no votan. Vamos y Nuestros Tiempos se abstienen. Pero el abstenerse también es una forma de votar en este tema, porque no votan en contra de ellos. Entonces, ese es otro análisis que yo te haré posteriormente, de una preocupación que yo tengo a futuro con respecto a esto. Pero te vuelvo a decir, entonces aquí ya vemos 2 grupos de diputados. Entonces yo creo que la gente al final, a mí lo que me interesa no es lo que esta gente opine, que señalan que lo hacen por diferentes razones. Lo hacen porque de esto viven, lo hacen porque simpatizan o tenían algún negocio con los mareros, o lo hacen porque pertenecen de alguna manera a estas estructuras terroristas. Porque mira, Ernesto y a los amigos televidentes, yo no, de verdad que en mi mente yo no logro concebir cómo una persona se puede oponer y puede criticar todo esto que se está haciendo. ¿Por qué después de tantos asesinatos que aquí se cometieron en este país, por qué nunca se pronunciaron por los derechos humanos de tantas víctimas? Yo tengo 88 días de estar colocando en mis redes sociales un crimen que las pandillas cometió en este país. Y hasta el día de hoy, lo pueden ver en mi Twitter, hasta el día de hoy yo no he repetido un crimen de los que se ha cometido. Y seguramente voy a tener 5, 6, 10 años poniéndolo cada vez y nunca lo voy a repetir, porque fue una cantidad de crímenes, Ernesto, que en este país se cometieron. Ayer el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cide Blanco, decía que no era necesario o no es necesario la aprobación de un régimen porque se cuentan con las herramientas pertinentes para poderlo hacer. Dice, ni siquiera las capturas masivas justifican lo que es el régimen, porque existe precisamente todo un andamiaje jurídico para el cual se puede enfrentar la delincuencia, decía. No, el señor está equivocado y que tenga suerte de que todavía puede
andar haciendo tantas cosas como las hizo cuando fue magistrado de la Sala de lo Constitucional. Digo que tenga tanta suerte porque es una persona que cada vez que habla comete errores y comete muchas injusticias. Se aprovechó de su cargo para cometer muchas injusticias y dañar a mucha gente. Y principalmente conmigo él quiso ensañarse y cometió bastantes delitos en el cargo en el que él estuvo. Pero te voy a decir una cosa, no es que no existe el andamiaje, no existía. Nosotros en esta legislatura logramos crear el andamiaje para que esto se diera. En este país, por ejemplo, una de las cosas que yo venía proponiendo, que solo el hecho de ser pandillero fuera un delito, no existía. Eso lo acabamos de crear. Nosotros en esta legislatura, los diputados que hemos votado por esto, logramos las condiciones para que un pandillero desde el día 1 hasta el último de los 40 años no pueda salir en libertad bajo ninguna ventana o puerta que pueda utilizar. En este país no existían la protección para que los jueces, para que los fiscales y para que testigos en este país no pudieran ser identificados por malos defensores que daban los nombres para que después fueran a asesinarlos, o por pandilleros. Aquí se ha hecho una serie de reformas. En este país no existían condenas para pandilleros y con gravedad para el grado que tuvieran dentro de la pandilla para ser sancionados hasta 40 años. Nosotros hemos ido creando las condiciones. Es que aquí realmente, como vuelvo a decir, aquí no había una intención. ¿Y cómo podía haber una intención por parte de Arena o el FMLN? ¿Cómo? Si eso era un mercado político electoral para ellos. Tú escuchaste y viste a Norman Quijano y a su fórmula, Portillo Cuadra, que aunque no quiera aparecer en la foto, tiene que estar en la foto porque él tenía que estar del conocimiento de esto, negociando con pandillas, empresarios de este país, políticos de este país, querían abrir una partida presupuestaria de $100 millones para beneficiar a las pandillas. Tuviste un esfuerzo de miembros del gobierno del FMLN queriendo empujar al país a una tregua con terroristas, donde les prestaban polígonos de la Fuerza Armada para que fueran a practicar tiros, generándoles condiciones para hacer un partido político, porque veían a los mareros y a sus familiares como un nicho político. Entonces las condiciones aquí no estaban creadas, pero principalmente en este país nunca hubo voluntad por parte de un presidente. O sea, las leyes a tu criterio deben de tener el ajuste pertinente como están hoy bajo el régimen. Bajo el régimen. Para poderlo enfrentar. No existían entonces condiciones. Es que no existía. Yo he mencionado todo lo que se ha hecho y la aplicación del régimen, más estas leyes que se han creado, que se han reformado en los diferentes, en el Código Penal, Procesal Penal y en otros, es que ha dado como resultado que tengamos esto. Y otra cosa importante es la decisión principal del presidente Nayib Bukele, la configuración de la Asamblea Legislativa. Tenemos los votos necesarios. Yo he hecho siempre esta pregunta: ¿por qué los gobiernos anteriores no hicieron lo que este gobierno está haciendo en esa materia? Bueno, yo lo he explicado y lo vuelvo a repetir con mucho gusto. Lo decía ayer en la plenaria, porque veían en las pandillas un nicho electoral, o porque estaban involucrados como las pandillas. Aquí todo el mundo sabe que no es una mentira lo que yo digo. Alcaldes como el exalcalde Ruano, que ya falleció, o Neto Mason, entregando dinero a pandilleros a cambio de que les apoyaran en los procesos electorales, generándoles empleos en las alcaldías a familiares de pandilleros para que los apoyaran. Entonces, porque los vieron siempre, Ernesto, como un nicho electoral del cual podían sacar un provecho. Y yo, como lo decía, yo lo dije, si lo recuerdan en algún momento, a mí no me interesan los votos salados de pandilleros. Estos votos llevan sangre de tantos salvadoreños en este país. Yo lo dije, y por eso nunca lo hicieron. Entonces te decía, hay una asamblea favorable.
Hay una fiscalía comprometida, Rodolfo Delgado. Hay un ejército comprometido a través del vicealmirante Merino Monroy. Hay una policía que dirige el señor comisionado Arriaza Chicas comprometido. Y por qué no hay que decirlo también, hay un órgano judicial, una Corte Suprema de Justicia comprometido. Es decir, todo se ha alineado. ¿Y qué tenemos como resultado? Que tengamos un país que está respirando tranquilidad, que está respirando seguridad y que estamos regresándole a los salvadoreños lo que perdieron o lo que perdimos, y lo queremos ver así, desde 1963, 70 quizás por ahí, esa tan ansiada seguridad pública que no se ha conocido El día de ayer el presidente de la República anunció mediante un video en redes sociales la construcción ya de un centro de confinamiento del terrorismo, porque esa era otra de las grandes, digamos, preguntas que se ha generado de cómo y dónde resguardar tantas capturas. Sobre todo cuando hemos tenido una situación carcelaria bastante difícil. Entiendo que han habido fondos, 50 millones fueron los que se reorientaron recientemente también para el plan, ¿no? Bueno, esa pregunta a mí me la han hecho también. La primera respuesta que yo tenía, a mí no me importa si a un pandillero o a 100 pandilleros los meten en un lugar donde puedan estar uno sobre otro. Es mejor tenerlos encerrados bajo llaves con 7 candados, como dice una canción, que no salgan, a que los tengamos en las calles de nuestro país. Sin embargo, el presidente anunciaba ayer el primer centro de confinamiento de terroristas, un lugar súper resguardado, alejado de cualquier ciudad, municipio o lugar donde esté habitado, para que ahí se puedan generar condiciones reales de seguridad para todos los salvadoreños, pero principalmente condiciones para que estos malvados puedan pagar hasta el último día de su pena en este primer centro de reclusión de terroristas. Digo hasta el último día y ojalá si pueda, porque yo te mencionaba también que esto es hoy que lo tenemos, y de verdad yo no lo digo con algún tinte electoral, ni quiero que se piense de esa manera, pero me preocupa que un día pueda cambiar esta voluntad que tenemos hoy en la Asamblea por diputados que quieran retroceder con todo esto y quieran derogar lo que nosotros hemos hecho, una serie de reformas, de leyes, quieran comenzar a indultar o conmutar las penas de los terroristas. ¿Y qué vamos a tener entonces? Vamos a tener nuevamente estos terroristas en las calles de nuestro país. Y esa es una preocupación existente. Entonces aquí viene un tema que yo he venido impulsando también, que es que como país veamos la posibilidad de poder aprobar o estudiar por lo menos un primer momento la aplicación de la pena de muerte como un efecto disuasivo para terroristas pandilleros. Disuasivo, que sepan que está ahí, que la pena de muerte existe para cualquiera de ellos configurados en algún tipo de delitos. Porque nos enfrentamos también a otra situación y de eso hay que estar claro. El primer esfuerzo es limpiar y sacarlos de las calles y recluirlos en este centro que se está haciendo. Pero también viene el efecto de prevención posteriormente, porque eso no quiere decir, y tenemos otro tema también, que son las deportaciones de salvadoreños que pueden infiltrarse terroristas. Si nosotros no logramos controlar, podemos tener ese problema a futuro también. Entonces viene un efecto de prevención en el territorio nacional. Esa es otra de las grandes aristas que se tiene. Para que nunca más en este país, por eso es importante tener penas ejemplarizantes como la pena de muerte, para que el que sepa que va a llegar a eso se puede enfrentar a una aplicación. Ese es un elemento que tú has venido abanderando desde hace tiempos en cuanto a la aplicación de un sistema de pena de muerte
bajo ese criterio. El tema de las extradiciones también es otro de los puntos que surge en este contexto, ¿no? Específicamente de aquellos pandilleros que requieren, por ejemplo, los Estados Unidos. Me gustaría que habláramos de esto cuando regresemos y otros temas. Entiendo que habrá una sesión extraordinaria también para aprobar la ley que crecer juntos este día, ¿no? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. 7 en punto. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, en esta primera parte, haciendo una valoración con el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, sobre la aprobación de 30 días más para el régimen de excepción, sus características, sus cuestionamientos que en su momento la oposición ha señalado, sobre todo cuando se trata de verificar aspectos que tienen que ver con el tema de derechos humanos y otros aspectos que rodean esta discusión, que ha llevado desde luego hasta este momento a la detención de cerca de 42,000, llamémosle así, redondeando un poco, pandilleros considerados terroristas según la ley. Hay un tema que también rodea esta discusión y es el tema de los requerimientos que Estados Unidos, por ejemplo, ha solicitado para el tema de las extradiciones. ¿Cuál es tu valoración al respecto? Bueno, Guillermo? es un tema que compete a la Corte Suprema de Justicia. Son ellos por ley los encargados de autorizar esta extradición. Yo, como lo he dicho, yo soy antipandillero, antiterrorista, y por mí, pues, si algo deben en los Estados Unidos, tienen que pagarlo. Deben de ser extraditados y que vayan a cumplir o que vayan a pagar incluso con su vida, porque han habido ya casos, recuerdo algún par de casos de pandilleros de una de las estructuras terroristas que incluso asesinaron a personas allá. Y si estos que están acá o estuvieron allá tienen alguna vinculación, por mí que deberían de extraditarse y que paguen. Allá pueden pagar hasta por vida, incluso hasta por pena de muerte. Ahí hay pena. Allá hay pena de muerte, entonces deberían de ser extraditados. Pero como digo, es un tema que le compete a la Corte, no a la Asamblea Legislativa. Pero mi opinión es que sí deben de ser extraditados. Guillermo, este día la ley Crecer Juntos, y creo que equiparando un poco el análisis al que tú hacías referencia, veámoslo desde el punto de vista de qué pasa, qué va a pasar después del régimen con aquellos territorios que de alguna manera necesitan ser atendidos. Y tú lo mencionabas, porque no se puede descuidar el hecho de que esos territorios queden abandonados, porque al final podría germinar un problema más. Acordémonos que el problema de la delincuencia sociológicamente tiene otras raíces, que es el tema de la exclusión, que es el tema de la pobreza, que es el tema de la falta de empleo y otras características que podemos hablar sobre, ¿no? Bueno, quizás al hablar Entonces se aprueba esta ley Crecer Juntos que busca un lado de ese ángulo. Al hablar de esta ley es importante mencionar el esfuerzo de la señora primera dama, Gabriela de Bukele, que ella es la que ha encaminado y ha abanderado este tema, sobre todo en la niñez. Y esto viene como un esfuerzo, también yo lo veo de esta manera, positivo, un esfuerzo preventivo a todo lo que se está haciendo en materia de seguridad. Porque lo que busca esta ley es, como el nombre de la ley es Ley Crecer Juntos, es darle protección a un bebé desde que está en el vientre de su madre. Generar las condiciones para que este bebecito que está por nacer sea una persona que se le garantice por parte del Estado las condiciones del Estado para que pueda crecer con cariño, con ternura, con cuidados médicos, con todas las protecciones que un ser humano necesita. Esto, sin lugar a dudas, va a ser un gran avance para nuestro país, nos ayudará mucho en el tema seguridad. El día de hoy se va a aprobar, es una ley que es muy amplia, tiene aproximadamente más de 300 artículos, casi 400 artículos, indudablemente que esto va a ayudar.
y es importante para nosotros este tema, posterior a qué pasa después de haber capturado hasta el último terrorista, lograr que en nuestro país no solo grupos terroristas o grupos de mareros puedan resurgir, sino que no pueda resurgir cualquier otro tipo de asociación ilícita en nuestro país que se pueda dar. Prevención va a ser la parte importante por parte del Estado salvadoreño para que no se pueda dar ningún otro tipo de problema generado por antisociales. Y por eso la ley, yo creo que sin quererlo de esta manera, pero ya las cosas Dios las hace, esta ley indudablemente que va a ser también un esfuerzo importante para garantizarle a las nuevas generaciones unas mejores condiciones desde el vientre de la madre para que puedan crecer. De hecho, decía recientemente ella en una declaración, estamos invirtiendo en la primera infancia y dándole un entorno seguro, al mismo tiempo que vamos alcanzando la seguridad y la paz necesaria para construir un nuevo porvenir. Tiene que ver mucho con ese otro factor o vacío que podría en algún momento quedar sobre la base de la discusión de qué hacer precisamente con esos nuevos, esa nueva generación que queda tras Dios mediante esfuerzo, ¿no? Esta nueva generación será la primera en muchos años, 50 años o más, de conocer un país diferente, principalmente con seguridad, con tranquilidad. Y eso es importante, pues, que nuestras nuevas generaciones vayan percibiendo. Porque mira, aquí no es raro, o no ha sido raro, o lo hemos pasado como algo normal. Hay mujeres que en su estado de embarazo han sufrido las preocupaciones de todos. Bueno, no es que sea raro, era lo común aquí. Y esas preocupaciones generadas por los terroristas inmediatamente las transmitían a sus bebés. Ya estos bebés o nacían con algún problema, con alguna situación. Todo el mundo sabe, yo no lo tengo que decir, pero los que conocen mejor de esta materia, el bebé siente y necesita ser estimulado. Y todas aquellas preocupaciones, aflicciones que su madre tiene, él las percibe también. Pero ahora si las madres tienen condiciones, se les genera pues todo un espacio, o ya sea físico y además mentalmente tienen condiciones de tranquilidad y de todo esto, pues estos bebés van a nacer seguros. Guillermo, no quiero cerrar un poco la conversación para hablar de otros temas que sin duda alguna en la Asamblea Legislativa continúan siendo, digamos, la parte, digamos, de deuda que se pueda tener. Y lo mencionamos al principio, que es el tema precisamente de las pensiones. Pero también está el tema del voto en el exterior, que es otro de las grandes, digamos, discusiones que se está dando en el campo político. Se necesita la normativa, la Asamblea ya otorga el derecho con una ley para dar la aprobación del voto en el exterior. Sin embargo, el voto electrónico no deja de causar cierto temor en algunos sectores y algunos magistrados que han expresado que se necesita con claridad tener primero los recursos, porque es un presupuesto, y la garantía de la seguridad de poder ejercer ese derecho contablemente el día de las elecciones. Bueno, ¿Qué piensa? ¿Cuál es la postura que ustedes tienen? Esta es una deuda que por años se ha tenido con los salvadoreños. Siempre hubo la intención, pero ahí se quedaba, nada más. Arena no lo decía, porque Arena no apoyaba porque decía que la mayor cantidad de gente que estaba en el exterior era gente del FMLN. El FMLN después no lo daba porque decía que la cantidad de gente que había en el exterior era de Arena. Al final, todos nuestros hermanos salvadoreños se les veía siempre imposibilitado poder votar. Hoy, desde el exterior, hoy es una realidad, es prácticamente un hecho que en la próxima elección de presidente, diputados y alcaldes habrá voto en el exterior, y el mecanismo que se ha determinado pues es el electrónico, que es un mecanismo, entendería yo, más ágil. Hay postal, hay otro tipo de mecanismo. Sí, pero creo que se habla ya de aprobarse el voto electrónico en internet, que es cosa
muy diferente, ¿no? Sí, este es un mecanismo que la Comisión de Reformas Electorales, nosotros tenemos ahí a nuestro representante, al diputado Romeo Auerbach, y parece que este es el voto que mejor le posibilita al salvadoreño poderlo ejercer. Por diferentes razones, es el que mejor le da la facilidad de poderlo hacer. Si nosotros ponemos un voto en el exterior que sea complicado para poderlo llevar a cabo, difícilmente vamos a lograr el objetivo que buscamos, que la gran mayoría pueda hacerlo. Entonces, esto por supuesto va a tener que tener sus controles. El Tribunal Supremo Electoral, que es el ente que se encarga de esto, tendrá que contar con los recursos también como para garantizar la fidelidad de este voto. Si votaron, por decirte, 1 millón de salvadoreños, pues tendrá que haber 1 millón de votos acá. No es que votaron 1 millón y van a aparecer 2 millones, o votaron 1 millón y solo van a aparecer 500,000. Entonces, es el tribunal el que debe de comenzar a trabajar en esto. Pero en términos generales, veámoslo de esta manera, es un avance importante. Yo estoy muy contento con esto y lo digo con mucha sinceridad porque a mí me gusta esta modalidad, principalmente y en varias partes del mundo. Tenemos muchas personas que nos apoyan, que nos siguen, digo como Gana, como Guillermo Gallego, y seguramente pues vamos a contar con muchos votos de salvadoreños para mi persona, para Gana en el exterior. ¿El partido cómo está desde el punto de vista de sus cuadros y sobre todo bajo la mirada de la preparación de cara a las elecciones próximas? Bien, muy contentos. Un saludo a todos nuestros alcaldes, 34 alcaldías a nivel nacional. Un saludo, gente, hombres y mujeres que hacen un esfuerzo importante por sus municipios. Creo que nuestros alcaldes son ejemplo de lo que debe de ser un alcalde en este país. Estoy seguro que vamos a multiplicar y a sumar más alcaldías en las próximas elecciones. Estamos trabajando como partido político en la organización territorial. Tenemos organización a nivel nacional. Yo he dicho una cosa, creo que Gana y Nuevas Ideas va a ser los únicos partidos que van a tener la capacidad de poder competir en cada uno de los municipios a nivel nacional. Así es que nos preparamos, lo he manifestado también. Si el presidente decide reelegirse, que es una decisión personal, Gana va a apoyar la reelección del presidente Bukele. Diputados y alcaldes vamos cada quien haciendo su esfuerzo y por supuesto que lo que nosotros pretendemos es tener más alcaldías, más diputados para seguir haciendo las transformaciones que este país necesita y que ya iniciaron. Bueno, el tiempo se nos acabó. Quiero agradecerte, Guillermo, que nos hayas acompañado esta mañana y nos hayas dado a conocer una valoración de esta nueva prórroga, ¿verdad? Que los alcances que pueda llegar a tener y también todo el entorno de discusión que se genera y que hemos tratado esta mañana. Así que gracias por habernos acompañado. No, al contrario, Ernesto, el agradecido soy yo por esta oportunidad que nos das de poder llegar a muchos salvadoreños y nuevamente pues reiterar, porque lo hicimos a la entrada, la felicitación para todos los maestros de nuestro país en su día, que Dios los bendiga, que los cuide y el agradecimiento de miles de salvadoreños porque en sus manos tuvieron el darnos a entender y a saber como personas. Así es, te agradezco muchísimo, gracias, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos a hacer un análisis económico importante también con relación a lo que está pasando con los indicadores nuestros y del mundo. Así es que acompáñenos, viene con nosotros el economista Luis Membreño a hacer una valoración sobre la economía del país y mundial. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros y continuar con nuestra programación esta mañana de día miércoles, en el marco de la celebración del Día del Maestro. Nos acompaña y quiero darle la más cordial bienvenida al economista Luis Membreño, con quien vamos a hacer un análisis económico de coyuntura nacional y también internacional. Gracias por acompañarnos, Luis. Bienvenido. Gracias a ti, Ernesto. Luis, en la Asamblea Legislativa aprobó una tercera prórroga del régimen de excepción
bajo la mirada de resolver uno de los grandes problemas sociales que este país ha tenido, que es el auge delincuencial, pero también que ha sido un factor que ha detenido y ha golpeado fuertemente el tema de la economía, ¿no? ¿Cuál es tu valoración como principio al análisis propio que vamos a hacer en términos macro? Mira, yo creo que el fin no justifica los medios, y la Constitución debe ser respetada siempre. Y el problema es de institucionalidad en el país, ¿verdad? Y es que la Constitución no está siendo respetada, no se puede ampliar un régimen de excepción ya por tercera vez ahora, y eso es inconstitucional. También se está violando los derechos de los ciudadanos, ¿verdad? Y eso, pues el fin es muy loable, ¿verdad? Pero no se puede ni se debe transgredir los derechos de los ciudadanos tampoco, ¿verdad? Capturando personas que son inocentes, ¿verdad? Solo por llenar cuotas. Entonces, yo creo que sí, que el tema de seguridad es fundamental, pero la institucionalidad debe estar por encima de todo, porque al final de cuentas, si no, se llega a violaciones de los derechos de los ciudadanos, y eso no debe ser. Y la Constitución está siendo violada constantemente con tantas cosas. Escuchaba al diputado hace un momento decir que apoyaba una reelección que es totalmente inconstitucional, pues, y que además esa persona pierde los derechos. Según la Constitución, sí está promoviendo una reelección de alguien que no puede ser reelecto, ¿verdad? Solo porque la Sala Constitucional se inventó eso. Entonces, yo creo que el problema de institucionalidad es fundamental para el desarrollo económico del país también, ¿verdad? O sea, si no hay certeza jurídica, si no hay certeza legal, entonces las inversiones pues no pueden venir al país, y muchas pues se restringen porque no se sabe qué es lo que pasa al momento de llegar a un conflicto con el Ejecutivo, ¿verdad? Que tiene tanto poder en el país. A ver, a partir de ello, ¿cuál es el examen que haces al estado actual de la economía? Creo que partamos de lo que sucede allá afuera para saber el impacto que está teniendo en economías como la nuestra. Para nadie es un secreto lo que tenemos hoy en día, ¿no? Un grado de inflación, un encarecimiento en algunos productos básicos. Vale resaltar el esfuerzo que está haciendo la Defensoría de castigar o multar precisamente algunos comerciantes que han estado elevando precios. Lo decían ayer, precisamente salía la noticia de las sanciones que se habían impuesto precisamente para algunos tiendas y centros que venden productos. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Mira, yo creo que hay que entenderlo en el contexto global, ¿verdad? O sea, una defensoría no va a poder combatir incrementos de precios mundiales, pues, ¿verdad? Entonces, tampoco un gobierno, ¿verdad? Entonces, creo que hay que entenderlo como parte de un efecto que ya se venía dando desde todo el semestre anterior, o sea, el segundo semestre del año pasado, del 2021. Ahí lo que comenzó, después de la pandemia, ¿verdad? Hubo un resurgimiento del consumo a nivel mundial por todo lo que había estado reprimido, la gente en encierros y de todo, pero además había habido mucho dinero que se había entregado en los diferentes países. Estados Unidos en particular pues dio cheques a muchísimos ciudadanos. Todo eso generó que las personas tuvieran ahorros, tuvieran dinero disponible para poder consumir. Entonces, cuando se abrió el mundo, la gente comenzó a consumir, y la producción no dio abasto. Y además se vino todo el problema de cadenas de abastecimiento, y todo eso elevó los precios. Entonces, la discusión en Estados Unidos y en el mundo, porque Europa también era, la discusión también, era el tema de la inflación. Y era si se trataba de un problema temporal, algo muy puntual, o si iba a ser algo más permanente. La Reserva Federal se mantuvo hasta noviembre del año pasado diciendo que era temporal y que por lo tanto no tenían que actuar. En noviembre dijo, no, esto ya no es temporal, sino que es permanente. O sea, cambió. Entonces, debemos de actuar. Ahí entonces cambió la perspectiva del mundo realmente, y los activos de riesgo comenzaron a ser desechados, y las personas comenzaron a cambiar las expectativas. En eso estábamos al inicio del año. Se dio la primera reunión de la Reserva Federal, no subió las tasas de interés, lo cual se esperaba que sí hiciera, y llegamos a febrero. Ahí comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, y ahí se exacerbaron todos los problemas. ¿Por qué? Porque nadie se imaginaba el impacto que tenía Ucrania en la producción de muchísimas cereales, metales y otro tipo de productos para el mundo, y eso entonces elevó más los precios. Entonces la Reserva Federal comenzó a actuar a partir de marzo,
subiendo en 0.25% la tasa de interés, lo cual se percibió como muy débil por parte del mercado. Entonces todavía siguió con los activos de riesgo como las acciones, como los criptoactivos, en que bajaban pero no bajaban tanto, etcétera, hasta que llegamos a mayo. En mayo sube la Reserva Federal medio punto y en junio sube 3/4 de punto. Y ahí se percibe más en forma el efecto, y además la perspectiva es que va a subir 3/4 de punto probablemente en el próximo mes de julio, y de ahí en adelante va a seguir subiendo las tasas de interés. Tu análisis o tu criterio al inicio lo entendí como, bueno, esta es una situación que nadie la puede de alguna manera controlar porque es un problema de allá, pero sí la podemos sopesar. Aquí hay medidas, 11, 13 medidas creo que se han tomado, ¿verdad?, por parte del gobierno. La reducción, por cierto, también creo que en Estados Unidos el presidente Biden va a solicitar la exoneración del impuesto federal a los combustibles, que aquí también en el país el presidente Nayib Bukele ya lo hizo, ¿no? Son situaciones a las cuales van digamos, a contener un poco el efecto per se de esa situación crítica, ¿no? Sí. Y prolongada, como bien ya tú El problema es que son demasiados productos, ¿verdad? O sea, cuando tú ves los precios de todos los alimentos, ¿verdad? Entonces, no hay ningún gobierno, ni el de Estados Unidos, que pueda compensar eso en ningún momento. Son paliativos. Ahora, los paliativos hay que verlos nuevamente en el mismo contexto de la Reserva Federal, ¿verdad? Y es si son temporales los efectos o si son más permanentes, ¿verdad? Entonces, cuando tú te metes, como el gobierno de El Salvador, a subsidiar todo el combustible, que son entre 32 y 35 millones de galones mensuales, y eso le cuesta al gobierno alrededor de 50 a 55 millones de dólares mensuales. Entonces, con un déficit que ya tenía de $1,000 millones y todos los subsidios que ha implementado, esto implica que probablemente se va a duplicar el déficit de El Salvador este año. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el efecto que eso va a tener en la economía también? Entonces, yo creo que hay que ser muy realistas en estas cosas y ver lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿verdad? Lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y ahí entonces entramos al tema de la recesión, ¿verdad? En Estados Unidos ahorita hay toda una discusión sobre si se va hacia una recesión o solo va a estar en una estagflación. Estagflación es súper complicado porque quiere decir que los precios están subiendo y la economía está estancada o decreciendo levemente. Y una recesión es que la economía realmente deja de crecer, el desempleo sube fuertemente y eso genera pues toda una serie de complicaciones, ¿verdad? Y para El Salvador, obviamente, el que Estados Unidos vaya a recesión, como aparentemente va, entonces eso implica pues que las remesas familiares van a tener un impacto serio. Lo estamos viendo ya desde hace 3 meses, que las remesas familiares dejaron de crecer, ¿verdad? Pasaron a decrecer en marzo el 0.7%, 0.2% cayeron en abril y en mayo solo crecieron 2.7%, si no recuerdo mal. Entonces el promedio de los últimos 3 meses ha sido un crecimiento de 0.6%, o sea, 0%. Entonces, en ese contexto es en el que uno tiene que plantear, ¿verdad?, la economía salvadoreña, ¿verdad? O sea, en ese contexto internacional de tasas de interés hacia el alza, de una posible recesión en Estados Unidos, tasas de interés al alza en Europa también, en Gran Bretaña ya lo hizo, el Banco Central Europeo lo está hablando en este momento. Entonces, yo creo que es de prepararnos para una situación bien compleja a nivel mundial, que al final de cuentas pues tiene implicaciones. Fíjate que iba justo a formularte esa pregunta, porque en el concierto de voces se habla de que el mundo entrará en una crisis de grandes, digamos, latitudes. Mi pregunta es, si hablamos de una crisis, ¿de qué tipo de crisis y qué impacto es el que vamos a tener? Porque, bueno, para que Estados Unidos ya esté tomando cartas en el asunto del tema de los combustibles, y la culpa, y bueno, de hecho en el contexto el mismo presidente culpa el problema que está ocasionándose por la guerra entre Rusia y Ucrania y directamente al presidente Putin. Mi pregunta va bajo el enfoque o bajo la idea de poder comprender qué tipo de situación crítica mundial viene si en Estados Unidos un medio resfrío a nosotros nos da, como decimos, neumonía. ¿De qué estamos hablando y cómo prepararnos para eso? Voy a hacer una pausa y un poco para ampliarnos, porque sé que vamos a ampliar en ese punto.
para poder entender y comprender mejor de qué forma vamos a prepararnos, cómo nos va a golpear y cómo vamos a levantarnos nosotros, o cómo debemos de prepararnos. Voy a la pausa, gracias, no me cambie, 7:30 minutos, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Gracias. En este análisis macro que estamos de alguna manera comprendiendo de la economía y sus impactos en países como los nuestros, hay una declaración de Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, que decía: las personas y países vulnerables ya están siendo duramente golpeados, pero no se equivoquen, ningún país o comunidad quedará a salvo de esta crisis del costo de la vida. Te decía yo, se habla mucho y pues sí, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué crisis y cómo nos va a afectar si ya en el país tenemos una inflación que nos está golpeando, ¿verdad? Como a otros países también, ¿no? Cuando uno desglosa la inflación, porque a veces dice 7.5% la inflación del mes pasado y todo, pero hay que ver alimentos, ¿verdad? En particular, los alimentos han subido de precio en el mes de mayo, anualizado, 13%, ¿verdad? No el 7,5% del promedio de todo. Entonces, hay gran parte de la población salvadoreña que su consumo lo basa principalmente en alimentos. Entonces, su inflación realmente es la de los alimentos. Y eso es lo que hay que tener claro. Lo está viendo, creo, más claro África que América Latina. Vimos al presidente de la Confederación Africana de países ir a hablar con Putin y decirle: mire, o sea, viene una hambruna para África y para América Latina, dijo él, muy grande. Entonces, a pedirle que por favor dejara salir los 25 millones de toneladas que están retenidas en Ucrania y que no hayan por dónde salir, porque primero no deja Rusia y segundo no encuentran otra alternativa, ¿verdad? Por el efecto del puerto minado de Mariupol y todos los puertos de ese país. Entonces, el problema es que adicionalmente a esto hay países que producen diferentes granos y están prohibiendo la exportación. India siendo uno de ellos, uno de los grandes productores. Y esto lo que te lleva es que vas a tener que países se van a ir cerrando, ¿verdad? En la medida que van a tener temor de que no les alcance la comida en este nuevo año. Recordemos que las cosechas salen de trigo, por ejemplo, de maíz en el norte, en agosto. Por eso se decía en mayo que había alimentos para 10 semanas en el mundo. Eso estamos hablando a agosto. Si no se logra sacar cosechas de países como Ucrania, Rusia, India y otros países que ya están prohibiendo la exportación también, por ejemplo, de trigo, de maíz, esto va a tener un efecto de una escasez en el mundo. Y El Salvador, por lo que estamos viendo, pues no se preparó, no se dio los paquetes agrícolas en su momento. Los fertilizantes están teniendo un costo tan alto que pues los agricultores no pueden comprarlos. Ha subido más de 100% el costo de los fertilizantes principales del país. Y lo que esto implica es que la producción va a ser relativamente baja en El Salvador para este próximo año. Estamos hablando de la producción que sale de maíz en agosto y la de frijol en noviembre, porque mucha gente lo que va a hacer en el campo es que va a cosechar, pero para su propio autoconsumo. Entonces, como que prohíbas la exportación, ¿verdad? ¿A tu criterio debió haber sido más agresivo el proyecto de producción, como, aunque entiendo y lo he conversado con el ministro de Agricultura, hay un enfoque, digamos, mucho más mayoritario como lo que se tenía, pero bueno, son valoraciones que hay allí y en ese mismo contexto a ti, por lo que veo, te preocupa que el tema de la seguridad alimentaria se hace el golpe más fuerte que tengamos. Claro, de esta crisis. Porque el problema no es de precios. Ya cuando tenemos ya no es tanto económico per se, sino más bien de alimentos. Cuando tú llegas a cierto nivel de crisis mundial, digamos, y las exportaciones se cierran y tú no tenés una producción nacional, porque primero no producís trigo, por ejemplo, porque no nos da el clima, pero tampoco producimos maíz amarillo, ¿verdad? Que es el que todo el ganado, las aves y los cerdos consumen. Entonces, cuando tú no tenés la producción nacional para eso, entonces tú dependés de lo que pase afuera. Y por el otro lado, de la producción nacional que sí tenés control, digamos, no se ve
que vaya a haber una producción suficiente este año. Entonces todo eso te lleva a pensar que no vas a tener una forma de poder abastecerte. Entonces ya no se convierte en un problema de que está demasiado caro, sino que es de que no hay. Y esa es la preocupación que hay en el mundo, esa es la preocupación de África y de muchos países en los que si se llega a dar esa escasez mundial, digamos, de productos que se está previendo, entonces eso va a llevar a que no importa si tú estás dispuesto a pagar el precio más alto, el problema es que no va a haber, ¿verdad? Entonces creo que el enfoque debería de haber sido, y digo debería porque ya estamos en junio y las cosechas ya se sembró, pues, o sea, y además con toda esta agua que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Hasta me estaban diciendo que puede haber bastante pérdida de cosechas por eso. Puede generar algún impacto negativo, como entonces, positivo también, eso va a verse también ya en el camino. Es que está, bueno, hemos visto ya varias semanas sin sol casi, ¿verdad? A pesar de que haya podido un poquito de sol hoy en la mañana, pero eso lo que implica es demasiada humedad en el suelo que te va a podrir las semillas y todo. Se prevé entonces más el tema de hambruna, ¿no? Sí. Que es lo que se habla. Yo creo que es un tema muy importante. Y lo otro es la energía, ¿verdad? O sea, estamos hablando de petróleo, estamos hablando de gas natural, gas propano, ¿verdad? Estamos hablando de toda la serie de elementos que vienen alrededor de eso, como la electricidad, por ejemplo, etcétera. Entonces, el tema de El Salvador es que yo creo que no se ha focalizado en los subsidios como debería. El Salvador debería de estar pensando en ahorrar también en cuanto a eso, porque se está subsidiando todo y se está subsidiando a personas que no necesitan ser subsidiadas. Entonces es un desperdicio de recursos cuando debería estarse focalizando realmente en las personas de más escasos recursos, ¿verdad? Y el tema alimentario creo que es uno fundamental. Si en una economía como la de Estados Unidos, que ya está, ¿cómo se le llama a eso? Ya está resintiendo el efecto de lo que estamos hablando, ¿cómo puede esto impactar también con el tema de las remesas? Ya tú lo mencionabas, ¿verdad? Aún y cuando hemos tenido un crecimiento, pero ese crecimiento comparado con ha estado mermando, sin duda alguna que esto va a tener muchos efectos. Hay un tema que alrededor de todo esto también se visualiza como parte del análisis económico, y es el tema del Bitcoin. Me gustaría que me comentaras un poquito sobre ello. Voy a hacer una pausa y luego para ampliarnos un poquito, porque es un tema que también está vigente en nuestro medio, y ahora con esta caída que ha sufrido, creo que andan 20, ya vamos a poner ahí también lo que es la estadística, para comprender mejor qué hacer o qué se puede hacer para enfrentar esta situación. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Una pausa, gracias por estar con nosotros. Son las 7:41. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Para ampliarnos en este periodo que nos queda de espacio del programa, Luis, el tema del Bitcoin representa también un ícono de discusión en nuestro medio. ¿Cuál es tu valoración hoy con esta caída que ha sufrido? Mira, hay que tener claro lo que es el Bitcoin, ¿verdad? Yo creo que en el mundo había muchas dudas de qué era el Bitcoin el año pasado. Este año ha quedado absolutamente claro con esta crisis. Y la percepción, la opinión que había, lo que se había vendido, es que el Bitcoin era antiinflacionario. Y era que se iba a comportar igual que el oro en un momento de una crisis mundial como la que estamos viendo, una crisis de precios. Y entonces lo que se esperaba es que en el momento en el que la inflación se diera, la gente se saliera del dólar, en este caso, y que se pasara a bitcoins. Pero lo que hemos visto es que el Bitcoin se comporta igual que las acciones, como un activo de riesgo, ¿verdad? Y entonces eso es lo que es, ¿verdad? No es un activo que te sirva para protegerte en momentos de crisis. Y por lo tanto, lo que hemos visto es una caída desde noviembre del año pasado, desde 68, 69 mil dólares a lo que tenemos ahorita de los 20.327 que se ve en la pantalla, ¿verdad? Y el fin de semana llegó a 17.500 más o menos, que es el punto más bajo que vemos ahí en la gráfica. Y ahora pues está alrededor de 20.300. Esto es una situación bien complicada para las personas que han invertido en bitcoins, porque aquí la gran pregunta es ¿hacia dónde va? ¿Bueno? ¿Va hacia 30.000 de regreso o va hacia 10.000?
¿verdad? Entonces ya rompió la barrera que tenía de los 22.000 y ha tocado 17.500 en un momento del fin de semana. Y la percepción es que puede llegar a cerca de 10.000 el Bitcoin en este invierno que se le llama, ¿verdad? Entonces, yo creo que el Bitcoin, como todos los criptoactivos, hay más de 2.000 criptoactivos, ¿verdad? Deben de ser utilizados por personas que les sobra el dinero, ¿verdad? Personas que quieran especular con que van a comprar hoy en 20.300 y que dentro de 5 años va a estar en $1.000.000, por ejemplo, ¿verdad? Y yo no tengo problema con eso. O sea, si alguien quiere arriesgar lo que le sobra, parte de sus ahorros y todo, y quiere especular, es su decisión. Tú has dicho digamos, tu análisis es muy elemental en esto, y esto pasa por recurrir un poco a lo que en la discusión primaria se hacía. Bueno, debe de haber una discusión y una educación financiera, ¿verdad?, para poder comprender el fenómeno del uso de esta moneda. Tú lo decías, es un dinero que se ocupa no para un común promedio de personas, sino más bien para alguien que tenga excedentes y que pues pueda colocarlos y jugar con ese dinero, ¿no? Sí, fíjate que vemos grandes inversionistas, ¿sí?, ¿verdad?, de la gente más rica del mundo. Veamos el caso de uno de los promotores que conocemos tú y yo, Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, ¿verdad?, dueño de TV Azteca ¿verdad?, y otros grupos empresariales. Tienes personas como él que dicen, sí, a mí me gusta el riesgo, yo invierto en esto, como tenés a Warren Buffett, uno de los más grandes inversionistas del mundo, que dice, yo no creo en esto. También Bill Gates dice tenés lo mismo. Tenés dos polos. Tenés un Elon Musk, por ejemplo, que es el hombre más rico del mundo, ¿verdad?, que incentivó a mucha gente a invertir en bitcoins, y yo lo vi en una entrevista ayer diciendo, no, yo nunca he dicho que inviertan en bitcoins, yo creo en Dogecoin, ¿verdad? Entonces, yo creo que juegan con la gente, ¿verdad?, los que están invirtiendo en eso. ¿Por qué? Porque lo que necesitas es incentivar a gente que se meta, gente que invierta, porque si no entran personas nuevas y no invierten, el precio se cae y pueden desaparecer. Y esta caída, perdóname un poco, quizás de manera muy específica, ¿y esta caída a qué se debe? O sea, se debe a eso, ¿verdad? Se debe a que cuando tú tenés portafolios de inversión, entonces tú puedes invertir en títulos, digamos, como bonos, y te puedes ir efectivo también, que tiene menos riesgo, o cuando las economías están creciendo, entonces tú invertís en acciones, invertís en criptoactivos, etcétera, porque tú querés obtener el beneficio de que van a ir subiendo, ¿verdad? Ahora, cuando la economía va cayendo, la gente se mueve hacia efectivo, se mueve hacia activos como, por ejemplo, los títulos del Tesoro de Estados Unidos, bonos, ¿verdad? Y se sale de las acciones, se sale de los criptoactivos. Al salirse quiere decir que la gente vende. Al vender, como este es un problema, es un tema de oferta y demanda, el tema de los criptoactivos, por ejemplo el Bitcoin, si hay más gente vendiendo que gente comprando, el precio baja. Y eso es lo que hemos visto, ¿verdad? O sea, muchos inversionistas institucionales, o sea, los grandes inversionistas de fondos de inversión, que habían invertido una pequeña proporción de su portafolio en criptoactivos, decidieron salirse de noviembre para acá. Entonces, la pregunta aquí es, ¿quiénes se van a quedar invirtiendo en bitcoins? ¿Verdad? ¿Se van a quedar solo los realmente creyentes en esto? ¿Y para cuánto da? ¿Para qué precio da eso? ¿Da para 10.000? ¿Da para 15.000, para 20.000? Eso es lo que vamos a ver, yo diría, de aquí a fin de año, en el que vamos a definir cuánto es la cantidad de gente realmente que cree firmemente en un activo como el Bitcoin. Y los que habían estado especulando porque el precio estaba subiendo, estas personas se salieron, se están saliendo además, y eso es lo que hace que el precio caiga. Entonces, yo creo que aquí lo que vas a tener es has tenido una recomposición de portafolios, y eso ha llevado pues a que el Bitcoin haya caído de los 69.000 a los 20.000 que estamos viendo hoy. Bueno, algunas, digamos, economías muy cercanas, Honduras estaba considerando también entrar en la modalidad de curso legal como la tenemos nosotros. Creería que esto va a detener un poco esas intenciones de aquellos otros que están queriendo emular lo que en el país se hizo, ¿no? Creería, ¿no? No sé cuál es. Panamá, en un momento también estuvo pensándolo, acaban de detener todo ese proyecto esta semana. El caso de Honduras específicamente lo escuchamos desde y Honduras se habló en un momento, pero
El problema es que ¿quién se va a meter con esto? Con este tipo digamos, de volatilidad con la que tiene. Hablaba con un colega tuyo, nada más que en un área más especializada, en el área bursátil, con Ricardo Chavarría. Él me decía, pero es que aquí está el tema de la educación financiera que era necesario, Ernesto, me dice. La lástima es que la educación financiera ha entrado por el pellejo. Ahora, con las pérdidas. El que tiene Bitcoin, si los tiene, no ha perdido. Porque sí no sé, ¿ah? Sí ha perdido. Mira, me decía un amigo, porque hablando de cierto funcionario que dijo, el gobierno no ha perdido porque no ha vendido. Me dijo este amigo que trabaja en Nueva York, en una de las empresas más grandes de allá, me dice, mira, si yo hubiera llegado donde mi jefe a decirle que no hemos perdido en el portafolio porque no hemos vendido, yo estaría en la calle, me dice. O sea, los portafolios se revalorizan cada segundo, ¿verdad? En el mundo. Tú lo estás viendo en la pantalla, lo que vimos hace un momento, ¿verdad? Del precio. Y no es de que si has vendido o no, es que tú ya perdiste todo eso, ¿verdad? Si eso sigue bajando, vas a perder más. Si se recupera, vas a perder menos, ¿verdad? O vas a ganar, ¿verdad? Asumiré un poco el papel de aquellos que sostienen que los críticos de lo que está pasando ahorita es precisamente porque es el estado actual de la fluctuación que ha venido en descendencia, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si este estuviera arriba de las perspectivas? Estarían hablando de otro tema, estarían hablando con otro tono de eso. Pero la realidad es la que es. O sea, la crítica hay que verla de dónde viene, en pocas palabras, decía. Lo que pasa es que hay que entender qué es lo que ha pasado. ¿Ves? Pero tú me quieres decir que la realidad es que así está. Puede ser que el día de mañana suba, qué bueno por los que tienen inversiones, ¿verdad? Y si cae, también yo tengo amigos, tengo parientes que han invertido bastante en bitcoins y que ellos se sienten cómodos con su inversión. Y tú ves un Michael Saylor, por ejemplo, que es uno de los grandes inversionistas en bitcoins a nivel internacional, de MicroStrategy. Y Michael Saylor, yo lo vi esta semana en Bloomberg, diciendo, no se preocupen, o sea, esto es lo que va a pasar, probablemente va a bajar más todavía, puede llegar hasta 10,000 tal vez, pero de ahí en 5 años, en 10 años, que es mi perspectiva, el bitcoin va a estar arriba, ¿verdad? Entonces, el que tiene 5 o 10 años para dejar su portafolio ahí, y esperar que suba, pues es lo mismo que pasó en el 2008 con las acciones, ¿verdad? Cuando cayeron, por ejemplo, yo me acuerdo de las acciones de Citibank, que estaban en $65 en el 2008, antes de septiembre, y para el 2009 estaban en 70 centavos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos años llevó para que se recuperara? Y las acciones andan más o menos por ese precio hoy en día, ¿verdad? Entonces, claro, o sea, el tiempo que dejaste de ganar, digamos, porque lo tuviste que dejar el portafolio ahí congelado hasta que recupere su valor. En algunos casos lo recupera, en otros casos no, ¿verdad? En algunos casos lo supera, en otros no, ¿verdad? Eso es parte del hecho de invertir. Y el que invierte en activos de riesgo sabe que tiene un riesgo, ¿verdad? Que puede ganar o puede perder. Y eso es lo importante, o sea, de entender en qué se mete cada quien con sus inversiones. Voy a aprovechar estos 2 minutos que nos quedan de programa para poder resumir un poco lo que hemos conversado. A tu criterio, ¿qué acciones, qué medidas, más allá de las que ya se han tomado, debemos de tener para poder, digamos, contener un poco? Tú dices que difícilmente ningún gobierno va a poder, pero sí se pueden contener, ¿no? Yo creo que el gobierno en El Salvador tiene que ser muy realista, tiene que voltear a ver bien sus finanzas y decir cuánto tengo realmente y cuánto puedo utilizar para apoyar a las familias salvadoreñas. Entonces, si fuera el gobierno, yo focalizaría los subsidios. Por ejemplo, no subsidiar todos los combustibles, sino subsidiar el diésel, porque el diésel es el que tiene el efecto, y subsidiarlo para el transporte, ¿verdad? Después, y quitaría los otros subsidios, ¿verdad? Y eso le ahorraría al gobierno alrededor de 30 millones al mes, ¿verdad? En un año son 360 millones de dólares. El subsidio del gas, yo quitaría el subsidio generalizado que han creado y dejaría el subsidio focalizado en el 1.200.000 familias que en realidad lo necesitan, ¿verdad? Y así, el subsidio eléctrico también, que se congeló la tarifa, porque si no se deja fluctuar los precios para las personas que sí tienen capacidad de pago, esas personas van a consumir más de lo que deberían y eso implica una mayor erogación de recursos del Estado. Entonces, y me enfocaría más en el tema alimenticio,
porque creo que es lo fundamental, pues. O sea, si tú tienes un carro y ya no lo puedes sacar todos los días porque no te alcanza para la gasolina, no te vas a morir, ¿verdad? Pero si tú no tenés para comer, y hay mucha gente que va a tener problemas para comer, entonces creo que el Estado debe subsidiar eso en lugar de los carros con la gasolina súper, ¿verdad? Entonces creo que hay que repriorizar el gasto público para poder enfrentar la situación, y entendiendo que no es algo de 2 días, ni de 2 meses, ni de 3 meses, como lo lleva el gobierno de 3 en 3 meses, ¿verdad? Sino que este es un problema que va a llegar hasta el 2023 y quién sabe si hasta el 2024. Ok, una crisis de esa magnitud, tan alargada, estamos hablando de 2 o 3 años, ¿no? Correcto. Entonces, va a detener lo que es el crecimiento. La pregunta es qué va a pasar con el crecimiento a nivel de Estados Unidos en particular y de Europa, ¿verdad? Y del mundo. Y es que yo lo que percibo es que van a entrar en recesión hacia finales de este año o principios del próximo año, pero que no va a ser una recesión profunda, ¿verdad? Sino que va a ser una recesión más suave, digamos, pero prolongada en el tiempo, con precios altos, ¿verdad? Más un tema de stagflación, más que de una recesión profunda. Pero cuando es prolongado en el tiempo, entonces el efecto es mucho mayor, porque tenés que tener capacidad para aguantar financieramente subsidios y el apoyo de la población, ¿verdad? Bueno, el tiempo se nos acabó. Te quiero agradecer, Luis, que nos hayas acompañado esta mañana en tu calidad de economista y poder darnos una valoración sobre este tema que inquieta mucho. Claro. Y inquieta sobre todo por el hecho de el impacto de economías como las nuestras puede tener. Ya se está percibiendo incremento en algunos precios, a pesar del esfuerzo que se han hecho con las medidas, a pesar del esfuerzo que hace la Defensoría. Y esperamos que, como tú dices, pues prepararnos mejor, ¿no? Para poder ser paliativos ante una situación como la que se avecina y de la que se hable. Dios quiera. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Ernesto, un placer. Te agradezco muchísimo. Por mi parte, esto es todo por hoy. Arriba, mi gente, ya está preparándose todo ese talento de amigos para poderles llevar a ustedes, desde luego, toda esa energía durante la mañana. Gracias. Por mi parte, los espero en el análisis político de Radio Fuego, hoy a las 7 de la noche. No se lo pierda, estará muy interesante, como siempre, con temas de mucho interés. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.